Hola, buen día, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a hablar de cultura organizacional y que es un tema importante dentro del estudio de las organizaciones. Así que hoy vamos a ver de qué se trata y también de algunos conceptos asociados. Cuando nosotros pensamos la cultura de una organización, la cultura organizacional, estamos pensando en algo que tiene cierta personalidad, ¿no? Cuando tenemos en nuestro imaginario la personalidad de una persona, nosotros le ponemos como rasgos o características. Bueno, a las organizaciones les deberíamos hacer algo parecido, caracterizarlas según aquellos rasgos que vemos, que podemos ver fácilmente de conducta, de cómo se mueve esa organización. Entonces, nosotros podemos pensar y decir que cada una de las personas tiene una única personalidad, tiene características, rasgos, tiene temperamento, como formas de cómo reacciona ante determinadas situaciones, que hacen a la forma de interactuar de una persona con otras. Una organización también tiene eso, también tiene personalidad, y es lo que nosotros llamamos cultura, ¿sí? Cuando hablamos de temperamento estamos pensando en aquella persona que ante determinada situación reacciona de X forma. Si le dicen algo que lo puede hacer, que lo lastima, hay personas que se retraen y no contestan a esa situación. Hay otras que sí, que se enojan mucho y responden con agresividad quizás. Y así podemos tener una variedad muy grande de distintos rasgos de temperamento, de formas de tomarse la realidad. Bueno, las organizaciones son igual, tienen distintas formas de reaccionar ante determinada situación que se da en su entorno. Entonces, si nosotros miramos por alguna especie de mirilla imaginaria una organización, vemos que podemos encontrarnos con normas. ¿Sí? Cuando digo normas, estamos hablando de reglas de comportamiento dentro de esa organización, normas que deben cumplirse, que están escritas. Ejemplo, hay organizaciones en las que no podés llegar tarde, que tenés que llegar a un horario específico. Y hay otras que no tienen problemas con eso, que vos podés llegar a un horario mucho más amplio y mucho más flexible mientras cumplas con cierta responsabilidad de tu trabajo. También vemos que hay costumbres, ¿sí? Determinadas situaciones que se dan en esa organización y que tienen que ver con las distintas costumbres que se van desarrollando a lo largo del tiempo en esa organización. Si nosotros, no sé, pensamos en la Escuela San Luis, por ejemplo, y el festival podríamos decir que está dentro de las costumbres de nuestra organización, ¿sí? Cuando vemos a través de esa mirilla también vemos actitudes, también vemos ritos, también vemos valores. Actitudes es aquellas cosas, cómo reacciona la organización, ¿no? Cómo reaccionan sus integrantes, los integrantes de la organización, qué tipo de actitudes tienen ante determinadas situaciones. Ejemplo, una organización que tiene vendedores puede tener vendedores más aguerridos o no tanto, digo, que salgan como a vender sí o sí ante determinada situación, sin importar mucho cuál es la situación del país, por ejemplo, sino que hay que vender y hay que vender y hay que salir a vender. Otras organizaciones no lo toman de la misma manera, lo manejan de otra forma eso. Decíamos que también hay valores, aquellos valores que se intentan enseñar dentro de una organización, como por ejemplo el trabajo en equipo, la solidaridad. Hay muchas grandes organizaciones, ¿sí? Desde automotrices como Ford, como empresas alimenticias como McDonald's o innumerables organizaciones más que dedican buena parte de sus recursos a el trabajo solidario, a intentar desarrollar algún tipo de trabajo solidario hacia la comunidad, ¿sí? Por ejemplo, la empresa Ford contribuye mucho con la Fundación Banco Alimentos, que es una organización que ayuda bastante a aquellos sectores más carenciados de la sociedad. También encontramos creencias compartidas por quienes conforman la organización. Y cuando hablamos de creencias hablamos de
de cosas que entre nosotros creemos todos, por ejemplo en las escuelas religiosas, en líneas generales, eh, en la institución iglesia como una institución organizadora de la sociedad. ¿Sí? Entonces hay una creencia en Dios en esas escuelas. En otro tipo de organizaciones las creencias van por otro lado, quizás, pero si todas las organizaciones tienen creencias, tienen valores, actitudes, costumbres, normas, eso es lo que nosotros podemos ver, ¿sí? A simple vista. Ahora, la cultura no siempre se genera de la misma manera en las organizaciones. Hay dos formas básicas de cómo se generan. Una es que cuando se funda la organización hay como una mirada de qué es lo que quieren en términos culturales de esa organización. Algunas organizaciones se piensan desde el inicio, desde su creación, con cierto tipo de cultura. ¿Sí? Cuando hablamos de cultura, de vuelta, hablamos de una forma de hacer las cosas. Un ejemplo claro es McDonald's, iba a decir, pero no. Es Walmart, también es una empresa norteamericana. Walmart tiene una forma de actuar, una cultura de trabajo, en donde todos sus trabajadores deben sentirse de alguna manera en la responsabilidad de ayudar a los clientes en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Y eso es algo que se genera desde la cultura, es una cuestión cultural que se instala desde la organización. Ejemplo, muchos de los locales Walmart, o hasta hace un tiempo los tenían, tienen receptores, o lo que ellos llaman greeters, anfitriones, digamos, que es gente que te recibe cuando vos llegás al supermercado y te invita a que vos recorras determinados lugares y te asesora, etcétera. Eso es muy particular de organizaciones de ese estilo, no pasan todas. Bueno, este tipo de organización tiene esa forma de organización cultural de pensar la cultura. ¿Sí? Y también me acuerdo de algo de Walmart, que por ejemplo, en términos, vuelvo un poquito para atrás porque es interesante esto, cuando hablamos de normas, costumbres, actitudes, dentro de las costumbres o ritos, podríamos decir, es que cuando un trabajador de Walmart cumple años, intentan festejárselo en el ámbito de trabajo. ¿Sí? El área de recursos humanos se ocupa incluso hasta de llevar una torta al lugar de trabajo donde está esa persona, festejarlo, nada, cortito, 5 minutos, se canta un feliz cumpleaños y se sigue, se continúa, pero es una particularidad que utilizan como ritos en este tipo de organizaciones. Cuando pensamos en ritos también digo, me voy al deporte y veo, por ejemplo, el rito del haka en el rugby neozelandés, cuando los All Blacks juegan, al inicio hay todo un rito que tiene que ver con las costumbres de los maoríes, de aquellos eh, pueblos originarios de ese país, que tratan de replicarlo en la cancha y que hace a los valores y a la fortaleza de ese tipo de organización. La otra forma de generar cultura en una organización es respondiendo a problemas. Tengo un problema determinado, entonces intento resolverlo a través de un cambio cultural. Y ese cambio cultural puede que sea tan bueno, que haya logrado tan buenos objetivos que lo dejemos instalado en esa organización de ahora en adelante. Esto pasa, por ejemplo, cuando la organización tiene problemas de comunicación, ¿sí? Entre los distintos sectores. No logran comunicarse y eso genera problemas de todo tipo. Bueno, ahí se intenta instalar diferentes formas de cultura, diferentes actitudes, ritos, normas, que permitan una mejor convivencia entre las áreas. Por ejemplo, podría ser que el horario de almuerzo se empiece a intentar cruzar diferentes sectores, puede ser que se los convoque a diferentes charlas o capacitaciones también cruzados por sectores y que eso les permita tener una mejor relación. Y así podríamos buscar, no sé, armar torneos de diferentes tipos de deporte, convivencias, etcétera. Y eso hace a la cultura a un cambio que se puede ir dando en la organización y que definitivamente quede instalado si es algo que funcionó. ¿Sí? Por eso se dice que es en respuesta a un problema determinado que luego puede quedar instalado en la organización. Ahora, por ejemplo, para traer algo un poco práctico que tiene que ver con la cultura, nosotros podemos pensar la Argentina como una organización muy grande, con muchas personas, donde, por ejemplo,
vemos cómo es la actitud ante el COVID-19, ¿no? Ante la pandemia y ante este virus que nos está atacando. Cuando pensamos en China, por ejemplo, China es un país acostumbrado a este tipo de cosas. Si uno ve cualquier ciudadano chino en el mundo, ante el primer indicio de algún tipo de pandemia o algo, ya están con barbijos puestos y no tienen vergüenza de utilizarlos ni nada por el estilo, porque ya están un poco acostumbrados, vienen desde China ya con esto, como les ha pasado ya varias veces que tengan diferentes brotes de diferentes virus así importantes, y es tanta la densidad de población que eso los pone en un lugar mucho más cómodo quizás para poder trabajar con esos grandes cambios que tienen que ver con cuidado de los virus. Ahora en Argentina no es tan fácil. Nosotros somos un país que no está acostumbrado a estas grandes pandemias y además somos un país que nos cuesta mucho pensar nuestros ritos de formas diferentes. El mate es un rito tan tradicional nuestro que tiene tanto que ver con nuestra cultura que es muy difícil pensar nuestra vida sin el mate. Es muy difícil pensar nuestra vida en la escuela, por ejemplo, sin darnos besos al saludarnos o sin abrazarnos. El argentino es muy abrazador. ¿Sí? Entonces, ahí hay algo que también nos cuesta y que tiene que ver con la cultura instalada que tenemos en nuestra sociedad. Ahora, cada organización tiene su propia cultura, incluso aquellas que pertenecen a la misma industria. ¿Sí? Podemos ver dos empresas del mismo sector industrial. En el libro, por ejemplo, lo encuentran, en el libro Teoría de las Organizaciones de Maipue, lo encuentran con un ejemplo de dos empresas petroleras. ¿Sí? Dos empresas que son del mismo rubro, podríamos decir, no sé, YPF y Shell. Mismo rubro, pero que tienen diferentes tipos de culturas. Por ejemplo, la empresa 1 tiene características culturales muy específicas. Los empleados basan sus decisiones en reglas documentadas, es decir que no toman ninguna decisión que no esté documentada en alguna regla que les permita tomar esa decisión. Si no se van a correr de las reglas. Hay cierta resistencia al cambio, es decir, cualquier cosa nueva que se quiera instalar en la organización cuesta mucho porque los empleados la rechazan. ¿Sí? Hay una supervisión exhaustiva, acá lo escribí mal, puse exhaustiva, es exhaustiva. Una supervisión exhaustiva quiere decir que los supervisores están todo el tiempo encima de los trabajadores buscando que se hagan bien las cosas y que se hagan ordenadas y que no se tomen decisiones por fuera de las reglas documentadas, ¿sí? Y claramente este combo de cosas hace que haya escasa preocupación por la motivación del personal. Es decir, que el trabajador trabaja, punto. Tiene ciertas reglas que cumplir, las cumple y se acabó. No importa si está motivado o no está motivado. Ahora, en la organización 2, ¿sí? Hay pocas normas y reglas que los empleados deben cumplir. Es decir, se pueden tomar decisiones como más abiertamente. La administración alienta al cambio y toma riesgos, contrariamente que la anterior, que decía que no había que tomar riesgos, ¿sí? O que de alguna manera rechazaba el cambio. Acá sí se alienta a tomar nuevas decisiones, a probar nuevas cosas, ¿ok? Se promueve y se implementa la innovación, es decir, se quiere que sucedan cosas. Ahora, para que la innovación funcione, tiene que haber una supervisión más relajada, algo que funcione como en otros sentidos, ¿no? Que pueda funcionar distinto. Existe un departamento de recursos humanos preocupado por la motivación de sus empleados, es decir, todo lo contrario a lo que sucedía en la organización anterior, ¿sí? Que no se promovía el cambio, que había más control, que había más normas. Bueno, acá, fíjense, dos empresas de la misma área o del mismo sector industrial que tienen formas de pensar o de pensarse en términos culturales muy diferentes. Ahora, otra cosa que tenemos que ver es cómo la cultura debe estar alineada a la estrategia. Una estrategia integral debería identificar las implicancias de la cultura organizacional en el modelo de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, yo acá les puse la manzanita, por supuesto, que fácilmente la identificamos que es de Apple. Y dice Think Different. Acá lo que podemos ver fácilmente es que está buscando diferenciarse Apple, siempre está buscando diferenciarse. Y eso quizás lo podríamos ver o no en la cultura, si se diferencia en su forma de actuar cultural, si la cultura está alineada a la estrategia elemental que necesita desarrollar Apple para ser diferente.
Quizás la misión de Apple debería ser diferentes o ser algo diferente. ¿Sí? Entonces, acá tendríamos que ver si la cultura específicamente de Apple está alineada o no a ese tipo de ideas, ¿sí? Acá me pasé. Y acá vemos la cultura debe acompañar al negocio. Y les traigo un ejemplo de, por supuesto, a ver si funciona. Si la cultura no está alineada a la estrategia, entonces se deben desarrollar programas específicos para influir sobre el cambio cultural. Esto es un poco lo que hablábamos con el ejemplo anterior, cuando les contaba que si hay algo que no funciona en la organización, se debe implementar un cambio para que la cultura genere esa nueva forma de trabajo que nos permita alinearnos con la idea de lo que queremos. Sí, y eso debe pasar. ¿Sí? Los administradores de las organizaciones deben intentar desarrollar programas específicos dentro de las organizaciones que permitan un cambio y que ese cambio permita efectivamente que mejoremos nuestra vida. Vuelvo al ejemplo del COVID en Argentina. Los administradores, ¿quién serían en este caso? Bueno, serían los gobernantes, serían los ministros. Fíjense el laburo enorme que se está haciendo en Argentina para intentar que nosotros cumplamos ciertas condiciones culturales a las que no estábamos acostumbrados y en las que muchos no están dispuestos a cumplir, como por ejemplo no reunirse con sus familiares, algo que es impensado en nuestro país donde ciertamente no somos Italia, donde las familias son mucho como una institución, pero tenemos esa idea, de la familia como un rol importante dentro de la vida de las personas. Sin embargo, nos están intentando influir para lograr ese cambio cultural que hoy está difícil, pero que vamos en ese camino. Ahora, si está alineada, entonces los administradores deben reforzar atributos que así lo generen. Si hay que trabajar sobre aquellos atributos que efectivamente funcionan bien y que generan esta condición de cercanía. Entonces es importante poder trabajar la cultura desde el punto de vista de cómo acompañar en el negocio. Veamos un poquito el ejemplo de Steve Jobs. Apple refleja el ambiente informal y libre en la sede de la misma. Es muy permisiva en cuanto a los códigos de vestimenta. De hecho, no tiene ninguno. Esto también crea una atmósfera que anima a los trabajadores a que se esfuercen en sus labores. Hay una intensidad colectiva y el entusiasmo para llevar a cabo los mejores productos posibles para burlar a la competencia. Apple cuenta con una cultura organizacional única. Las personas siempre se mantienen desarrollando iniciativas bastante creativas, dando como resultado productos y servicios efectivos, lo que hacen que el cliente se cautive con productos a la vanguardia. Esta cultura de innovación, creatividad y atención a pequeños detalles en los productos es lo que hace que esta compañía siga creciendo a pesar de la pérdida de su creador, Steve Jobs, quien logró que esta cultura sea firme y que cualquiera que sea el líder sucesor de esta organización mantenga las conductas y actitudes de todos los miembros de Apple. Una de las claves de Apple es que es una compañía increíblemente colaborativa, sin comités existentes, ya que están organizados como una startup, es decir, una empresa de nueva creación que presenta unas grandes posibilidades de crecimiento y un modelo de negocio escalable. Aunque el término de startup puede referirse a compañías de cualquier ámbito, normalmente suelen utilizarse para aquellas que tienen un fuerte componente tecnológico y que están relacionadas con el mundo de Internet y las TICs. Entonces, en Apple, una persona está a cargo del software para el iPhone, otra del hardware de las Mac, otra del hardware para los iPhone y otra del mercadeo a nivel mundial. Es la startup más grande del planeta. De esta manera, se tiene un excelente trabajo de equipo desde la cima de la compañía que filtra todo ese trabajo a lo largo de la compañía, y el trabajo en equipo depende de confiar en los demás sin requerir supervisión, trabajando simultáneamente. Muy bien, ahí vimos cómo Apple se maneja con una cultura muy determinada para hacer algo diferente, ¿no? Para lograr esa diferenciación
que efectivamente estábamos buscando que suceda, o que ellos buscan que suceda. Pasamos al otro punto, ¿sí? que nos queda ver. Dentro de la cultura, así como yo les decía que podíamos ver a través de una mirilla imaginable, también podemos encontrar, ¿sí? Cuando miro a través de la mirilla, voy a ver aquellas cosas que efectivamente voy a ver las normas, voy a ver cómo se viste la gente, voy a ver ciertas cuestiones que tienen que ver con eso, ¿no? Ahora hay cosas que no voy a ver y que tienen que ver con esto que es el iceberg cultural. Si un iceberg es, por supuesto, se imaginan por la imagen, y espero que lo sepan, es básicamente un gran trozo de hielo que está en el mar, ¿sí? Y que se ve en general, se ve el pico, por supuesto, pero que por debajo es mucho más grande de lo que se ve. Y eso genera grandes problemas, como con el Titanic. Bueno, en la cultura pasa algo parecido. En la cultura nosotros vemos la punta del iceberg siempre, vemos aquello que es visible, pero hay muchas cosas que no vemos dentro de la organización y eso es un poquito lo que vamos a intentar estudiar en esta última placa. Entonces, cuando hablamos de cultura, hablamos de la cultura que se compone de todos los aspectos que hay en una organización. Ahora, en la cultura hay aspectos formales y hay aspectos informales. Los aspectos formales son aquellos abiertos, aquellos que vemos, que nosotros podemos ver, ¿sí? Metas que tiene una organización, la tecnología que utiliza, qué políticas tiene, política de vestimenta, política de actuación, política de cómo hablar, políticas de cómo actuar ante determinada situación, una estructura determinada de cómo se trabaja, hay un jefe, hay un empleado, una empleada, hay una gerencia, etcétera, etcétera, hay procedimientos, normas que cumplir. Todos esos son aspectos formales de la organización y que yo incluso las puedo leer, porque puede haber incluso un libro de la organización que me diga cómo son los procedimientos, cuáles son las políticas, estructura, etcétera, etcétera. Ahora, hay otras cuestiones que tienen que ver con la cultura que son aspectos informales u ocultos, cosas que no podemos ver con tanta facilidad. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, percepciones, actitudes de las personas ante determinadas situaciones, pero no grupales, sino actitudes de la persona específicamente, sentimientos, ¿sí? Cuando hablábamos de entorno cultural un poco pasaba esto, no sé si recuerdan que nosotros hablábamos de que la persona traía todo lo que sucedía a su alrededor consigo mismo y era difícil evitarlo. Bueno, con los aspectos informales de la cultura un poco pasa eso, ¿no? Porque hay percepciones ante determinada situación que cada uno de los integrantes de la cultura lo ve de una determinada manera. Por ejemplo, un cambio muy grande en una organización, como por ejemplo el cambio de una gerencia importante, de un presidente, presidenta, puede generar grandes percepciones diferentes en las personas. Si alguien que quería quizás ascender le puede generar ira, le puede generar miedo, le puede generar desagrado, le puede generar estrés. ¿Sí? Entonces son percepciones que tienen las personas sobre determinadas situaciones que las puede poner en ciertas condiciones culturales que realmente no son las más positivas para poder llevar adelante una organización. Pero esto pasa. Y ahora también puede pasar al revés incluso. Alguna persona que por ahí está esperando un cambio importante dentro de la organización y le agrada, se siente feliz por eso que va, expectante por aquello que va a suceder, por aquella nueva persona que va a ingresar. Y también los valores, ¿no? Las intenciones informales. ¿Qué pasa con los valores que cada uno de nosotros traemos consigo mismo? ¿Sí? Aquellos valores que aprendimos en otros lugares y que digo, hay organizaciones donde los valores, por ejemplo, la solidaridad, no están tan impuestos, estructurados, trabajados, y donde quizás los valores personales de una persona chocan contra los valores culturales que impone la organización. ¿Sí? Entonces, ahí es a donde aparecen estos aspectos informales de la cultura que no logramos identificar, que es difícil de ver. Las normas de grupo, normas de comportamiento de los grupos, eso muchas veces no está escrito, pero en general los grupos tienen una forma de actuar, una forma de... No es lo mismo un grupo donde todos se llevan bien que un grupo donde simplemente se llevan bien porque trabajan juntos.
Entonces ahí también hay un cambio importante. Si no es lo mismo trabajar en un lugar donde somos todos amigos, o donde nos conocemos hace 15 años, que un lugar donde eh, no sucede eso, donde simplemente trabajo con esas personas, ¿sí? O son todas personas nuevas trabajando juntas. Entonces, bueno, la cultura tiene estas dos cuestiones, ¿no? Aspectos formales e informales. Por supuesto que los informales son la parte de abajo del iceberg, aquello que nos puede hacer tener grandes problemas, ¿sí? Una norma de un grupo que sea fuerte, que vaya en contra de las políticas de la empresa, te puede generar grandes problemas hacia el interior de una organización. Por ejemplo, si yo tengo una norma de grupo muy influida por ciertos sectores de ese grupo que quizás, por ejemplo, pertenecen a un sindicato y yo no lo tengo registrado como organización, no lo tengo visto, desconozco esa situación, me puede traer un problema en algún momento, ¿sí? Porque ese grupo que yo no identifiqué, un grupo grande fuerte, me puede parar la empresa durante un tiempo específico si no logro resolver las problemáticas a tiempo, etcétera. Entonces es importante poder ver estos temas en cómo juego, o incluso cómo hago, si hay algún tema de comunicación, con quién hablar dentro de esos grupos, entendiendo cuáles son las normas de comportamiento del grupo, quizás yo pueda llegar, o desde el área de recursos humanos se pueda llegar de determinada forma a esa persona para que tenga algún tipo de intervención dentro del grupo más global, que sea positiva y que saque cosas mejores que si se interviene con todos en líneas generales. Y por ahora, cultura, hemos terminado, porque no es mucho más grande que esto, pero sí es importante que se acompañe con lectura, por supuesto, del libro. Así que nos estamos viendo en la próxima. Les mando un abrazo grande.